Hola, muy buenas. Si eres principiante y aún no te atreves a modelar un objeto, en esta ocasión aprenderás cómo crear esta silla de forma fácil y paso a paso. En otros vídeos he enseñado cómo modelar teniendo imágenes como referencia y modelamos sobre estos. Esta vez usaremos un modelo 3D con malla no optimizada para que nos sirva como referencia. Soy Gianmarco y empezamos. Para descargar el modelo 3D de referencia nos vamos a internet y en la página de Tonet, en estas opciones descargamos la silla. Por ejemplo, la 162. Vamos a buscarla por aquí abajo y descargamos este de aquí. Este de aquí es el que vamos a modelar. Si vamos para abajo nos encontramos con la descarga. Descargamos el 3ds. Una vez descargado lo descomprimimos. Ya en el Max hago un reset para que la configuración vuelva a su estado original. Mi unidad de medida de trabajo es en centímetros. Importo el archivo que he descargado. Esta es la silla de referencia que nos ofrece la web de descarga. Como vemos, es una silla formada por triángulos. Es por eso que la modelaremos para intentar que todo sea quads o polígonos de 4 lados. Me quedaré con esta pieza. La aíslo. Miro por debajo y veo que la pata tiene esta forma. Pero en este punto su forma cambia. Se me ocurre crear una línea que haga el recorrido de toda la pata. Para eso agarro la herramienta Line, le cambio el color para que no sea igual al objeto de referencia. Y hago 6 clics siguiendo la referencia. Y por último, clic derecho para salir de la herramienta. La convierto en editable SP-Line. Con la herramienta de selección, selecciono estos 4 vértices, clic derecho y Bezier Corner. Me acerco y modifico los nodos para hacer la curva. De este otro lado igual. Muevo la línea para que se quede alineado al centro de la pata. Ahora, con un rectángulo crearemos la forma que tendrá la pata. Lo convierto a editable SP-Line. Selecciono sus vértices, clic derecho y lo cambio a Corner. Selecciono la línea que creamos y voy a utilizar la herramienta Loft. Y le indico que utilice como shape o forma el triángulo que creamos. Vamos a la herramienta Loft, despliego Shake, voy a acercarme al inicio de la pata. Editable SP-Line, selecciono los vértices, me doy cuenta que el rectángulo no está orientado correctamente con el objeto. Si esto te ocurre, selecciona el rectángulo y gíralo 90 grados. Aprovecho que estoy con el rectángulo y con Refine añado 2 vértices que harán la forma que necesitamos para la pata. Iré moviendo cada vértice hasta conseguir la forma deseada. Duplico esta forma 2 veces.
Le cambio el color solo como forma orientativa para no confundirme entre ellas. La línea roja comienza el recorrido desde la base. La verde le tendré que indicar que continúe desde aquí y la azul por aquí. Para hacer todo esto, selecciono el objeto. Clico en Loft. Aprovecho que estoy aquí para quitarle segmentos de forma y no trabajar con la malla tan cargada. Como en 0 ya empieza la forma de color rojo, le digo que más o menos en 30 continúe la forma de color verde. Y en 40 siga la forma de color azul. Le cambiaré el color a mi modelo para diferenciarlo del objeto de referencia. Clico en Paths, Line, selección de vértices, modifico sus vértices para que se ajusten a la forma de referencia. De este otro lado también modifico sus vértices y este vértice de aquí abajo también. Salgo del Path y clico en Shape y busco la forma que puse en la posición 30. Cuando cambie el cursor significa que lo he encontrado. Lo muevo hasta que desaparezcan este montón de líneas. Y busco el de la posición 40. Aquí lo encontré. Me voy a Edit SP-Line, selecciono selección de vértices y muevo cada vértice para ajustarlo a la referencia. Busco el otro shape y también muevo sus vértices. Como voy a hacer lo mismo para la otra curva de la pata, selecciono estas tres formas y las duplico. Las voy a poner en orden. Esta roja es la que va al último. Esta es la de en medio. Y como van hacia el otro extremo, las voy a reflejar. En X, OK. Selecciono el objeto. Vuelvo a Loft. Y le indico que en la posición 60 añada esta forma. En la posición 80 añada esta otra. Y en la 100 esta de aquí. Tenemos que hacer lo mismo como en la otra curva. Buscar la forma y una vez que lo encontremos, moverlos hasta que desaparezcan las líneas. Busco la posición 80 y una vez que lo encuentre, moverlo. Voy a tener que volver a la línea de corrido, Line,
Mover algunos vértices para que se adapte a la referencia. Este cambio hace que las formas cambien su posición. Tendré que volver a las formas. Moverlas y posicionarlas hasta que desaparezca el conjunto de líneas. Estando aquí, aprovecho para cambiar los vértices de las formas y adaptarlo a la referencia. Tendré que mover cada uno hasta ajustarlo a la posición deseada. También ajusto la forma que está en la posición 100 para que se adapte a la forma de la pata. Ahora tenemos que corregir la base de las patas. Para ello utilizo el modificador Slice. Selecciono Slice Plane y giro el plano. Lo muevo hacia abajo hasta la base de la pata. Agrego un Edit Poly y con la selección de polígonos selecciono todos estos. Y estos también y los elimino. Lo aíslo y con selección de borde Cap para cerrar los agujeros. Selecciono estos dos vértices y le aplico un Connect para crear arista entre vértice y vértice. Y este también. Muestro todos los objetos y muevo los vértices donde haga falta corregir para que se adapte a la referencia. Aíslo mi modelo y como se ve, las curvas están muy marcadas. Para eso necesito un modificador que me las suavice. Para ello le aplico el modificador Turbo Smooth. Aumento el suavizado y que solo me muestre las aristas principales. Como apreciamos, el Turbo Smooth suaviza las curvas pero también me deforma el modelo. De momento oculto el Turbo Smooth y desde el Edit Poly selecciono todas las aristas en donde quiero conservar las zonas con mayor ángulo. Sobre este Edit Poly le añado el modificador Chamfer. Cambio el valor de Amount de tal manera que las aristas se vayan juntando entre sí. Que se vea algo de esta manera. Yo lo pondré en 0.1.
Vengo hacia abajo y le digo que solo me lo aplique a las aristas seleccionadas. Desmarco esto y si quiero guardar esta configuración, le pongo un nombre y lo marco por defecto para tener los mismos parámetros la próxima vez que utilice un chamfer. Muestro el Turbo Smooth y vemos que la pieza se suaviza sin perder las zonas con más ángulos. Cambiando el valor de Amount, ponemos la pieza más redondeada o con más ángulo. Muestro todo y seguiré modelando esta pieza. La aíslo y para hacer esta pieza la crearé con una caja. Su altura, muevo hacia arriba, lo convierto en editable poly y modificaré cada uno de sus vértices hasta ajustarlo a la referencia. Lo haré de forma rápida para no perder el tiempo, que esto es muy fácil. Ustedes lo harán con más paciencia y más precisión. Esta pieza tiene un desnivel al centro. Le añado aristas con Connect y muevo sus vértices. Como son dos piezas muy similares, lo duplico, ajusto su posición y también modificaré sus vértices adaptándolo a la referencia. Selecciono las dos, las aíslo y les aplicaré una simetría, pero antes tengo que modificar su pivot. Para ello me voy a Affect Pivot y con la ayuda del Snap le digo que se alinee a este vértice y este lo mismo. Le añado la simetría, Flip y a este lo mismo. Muestro todo, selecciono esta pata y la duplico. Cambio su sentido de posición en Z, OK, y lo muevo hasta su ubicación correcta. Selecciono la pieza que nos falta, la aíslo y para esta pieza crearé un plano desde la vista frontal. Lo convierto en editable poly. Desde esta posición lo roto y lo llevo cerca de la referencia. Selecciono estas cuatro aristas y manteniendo presionado Mayús, arrastro para crear nuevos polígonos, siguiendo la forma del asiento. Me acerco y modifico sus vértices.
Voy a Freeform, selecciono Surface, Peak y clico sobre la referencia. Vuelvo a Freeform, Comfort y voy pasando el pincel sobre el plano para que éste se ajuste a la referencia. En esta parte me acerco y sigo pasando el pincel. Una vez hecho esto, vuelvo a Freeform y clico en Mover. Muevo cada uno de los vértices acomodándolo en su posición correcta. Clic derecho para salir de la herramienta y este vértice lo modifico manualmente. Igual que este otro. Para el grosor de la silla le añado el modificador Shell. Aquí le cambio el sentido del grosor. Lo aíslo, modifico su pivot, que se alinee a este vértice y le añado una simetría. Vuelvo al Edit Poly y selecciono las aristas que quiero que conserve su ángulo. Añado un chamfer y veo que por detrás hay una zona que está abierta. Vuelvo al Edit Poly, muestro el resultado final. Selecciono todos estos vértices y lo muevo un poco hacia la derecha. Esto ya debería de solucionar la abertura. Añado un Turbo Smooth para suavizar toda la pieza. Muestro todo y me doy cuenta que en esta parte de mi modelo ha suavizado mucho. Sobre el chamfer añado un Edit Poly y para ver la malla poligonal original marco Showcase. Selecciono todas estas aristas en vertical, clic derecho y añado Connect. Con esta opción desplazo las aristas creadas para la izquierda o derecha. Lo dejo ahí. Selecciono estas aristas en horizontal. Otra vez Connect. Lo desplazo esta vez hacia arriba sin exagerar. Ahí estaría bien.
OK. Corregiré los vértices de este lado de la silla para que se ajuste a la referencia. Por aquí también, de este lado. Este otro un poco. Y miraré si en la esquina del asiento también hace falta ajustar. Selecciono estos un poco hacia la izquierda. Esto también. Poco a poco iré ajustando los vértices hasta encontrar la forma deseada. Miro que todo esté bien y qué pieza me falta por hacer. Falta esta de aquí. La aíslo. Quizá la podemos hacer con una esfera. Creo la esfera. La reubico. Voy a sus propiedades. Ajusto semiesfera. Y lo roto 180 grados. Cambio el radio. Ajusto posición otra vez. Un poco el radio. Un poco más. Ajusto. Lo convierto en editable poly. Selecciono estos vértices. Lo subo un poco. Y este también. Muestro todo. Selecciono los modelos que he creado. Me falta una pata. Los aíslo y reubico esta pieza. Hago una copia. Hago otra copia de estos dos. Lo reubico. Y por último reubico este. Y ya tengo la silla terminada. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial.